la estoy esperando que se tome su vuelo, se descompone, la internan, queda vegetativa y a los 3 días fallece, ¿no? Entonces, la persona más importante en mi vida después de mis hijos, mi mamá, y para mí fue el golpe más duro que podría haber recibido, porque era la persona que más, donde era mi espacio donde yo no me sentía juzgada, de cuenta. O sea, era la persona, el único ser en este planeta que yo sabía que me iba a recibir como yo era. Yo sí hay algo que siempre tuve, es fuerza física. O sea, físicamente soy delgada, pero soy muy fuerte. O sea, yo nunca he tenido un problema, es más, ¿no? Y quiero subir el escalón y tal cual casi me caigo. O sea, y esa sensación de fragilidad del cuerpo fue como lo que me trajo de, oye, estás aquí, y nosotros no queremos que nuestro futuro sea una extensión del pasado. Ajá. Queremos trascender eso y crear algo diferente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos Franco. En esta ocasión nos acompaña Victoria Hertel, licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina J.F. Kennedy, diplomada en Negocios por la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne, Australia y la Universidad de Linz. Ha sido modelo, actriz y conductora de televisión. Hoy es una consolidada coach, mentora, conferencista y consultora en materia de desarrollo personal, liderazgo y emprendimiento. Es facilitadora certificada de barras de Access. También cuenta con un podcast que ha llamado Amor a mí, que te invitamos a seguir. Quédate aquí con Francisco y Victoria para escuchar su historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos Franco. En esta ocasión tenemos una súper invitada, que agradezco mucho que nos haya dicho que sí, y se llama Victoria Hertel. Ella, como en la introducción que ya escucharon, es una conferencista, consultora en temas de wellness, de autocontrol y autoconocimiento, y yo la conocí hace algunos años en la Academia Victoria 147, en donde fui fellow o mentor, y ella estaba del lado de las alumnas, ¿no? Pero ahora le toca estar acá para que nos cuente su historia, y es una historia fascinante porque ya la escucharán, apenas diga 3 palabras, escucharán el acento claramente argentino. Y tiene acá 12 años, ya se le ha mexicanizado un poco, pero ya no voy a hablar más. Dejemos que ella nos cuente su historia. Victoria, muchas gracias por venir, aunque esté un poco ronco, pero te agradezco muchísimo que vengas a compartir. Tú hablas mucho de la palabra compartir y compartirse. Entonces, en este sentido, pues gracias por venir a platicar tu historia, que me parece fascinante. Tienes un podcast y eres una empresaria, emprendedora, innovadora. Y bueno, ya sabemos que te dedicas a estas conferencias. Y platícame un poquito, porque ahorita me estabas contando de lo que haces, pero sobre todo de cómo te renuevas. Gracias, Francisco. Bueno, gracias a todos ahí por escuchar. Es un gusto estar aquí. ¿Cómo me decís? Bueno, contar la historia. Sabes que con el tiempo he dado que es más importante, más que la historia que fue, la historia que te cuentas. Buenísimo. Boom. Entonces, creo que en mi proceso ha sido clave trabajar en esa historia que me estaba contando para poder transformarla, resignificarla y ver realmente qué había atrás de eso, ¿no? Porque a veces usamos nuestras propias historias para limitarnos y para mantenernos y quedarnos donde estamos y quedarnos en este lugar de víctimas, que es muy cómodo, ojo, o sea, para mí fue mi lugar favorito un montón de años. Es muy cómodo ser la víctima. Porque ahí no hay responsabilidad, todo es culpa del mundo y de las personas. Sí, no te mueves, ¿no? Y cuando empezás a darte cuenta que vos tenés mucho más injerencia en eso que está pasando ahí afuera que lo que creías y que además lo podés cambiar, todo se empieza a transformar. ¿Incómodo? Sí, recontra incómodo, pero mucho más divertido. Más divertido. Claro. Sí. Los retos que
que te pone la vida, ¿no? Oye, tú te dedicas mucho a compartir con experiencias con las personas, sobre todo mujeres, te siguen muchas mujeres. No digo que seas feminista, sino como que has abierto tu discurso a tanto hombres como mujeres. Incluso platicas con hombres divorciados y te das cuenta de que pronto, y has dicho, ellos la pasan peor, ¿no? Sí, completamente. Y entonces en esta dinámica de compartir y generar conocimiento y sabiduría a las personas, pues a eso te dedicas, de eso vives, Sí, eso es tu negocio. Pero quería preguntarte, porque también tengo un amigo que vino al primer capítulo que se dedica un poco a esto, el tema de las conferencias, y lo que me sorprende de ellos es que uno pensaría, pues tienen unos temas, los exponen y ya. No, o sea, es que lo que hoy dices en 2 meses queda caduco y tienen que estarse renovando y cambiando de temas. Y ahorita te preguntaba cómo terminas el año y dices, es que tengo que reinventarme incluso en mi propia profesión a cada rato. Platícame un poquito más de eso. Bueno, yo soy coach, soy mentora de desarrollo personal. Me gusta mucho trabajar con personas en posición de liderazgo, no porque están buscando respuestas. Yo creo que en lugares donde a veces no las hay, y creo que las buscan en lugares equivocados, que esto quiere decir afuera, cuando en realidad la respuesta está adentro, ¿no? Entonces, a mí, para poner un poquito en contexto, soy mi primer caso de éxito. O sea, yo no te voy a vender y no te voy a hablar de algo que yo no haya podido hacer. Y si no, te voy a decir, mira, esto lo leí, pero todavía no estoy al 100, ¿no? Justo el otro día grabé un episodio de podcast hablando del amor a mí. Bueno, mi podcast se llama Amor a mí también. Y les decía, no conozco a nadie que tenga trabajado, listo, resuelto el tema de la autoestima, del amor propio. O sea, yo al día de hoy sigo y creo que es parte de ser lo que somos. O sea, yo no puedo trabajar con alguien, o sea, cuando voy a trabajar con alguien, voy a llevar a la persona hasta donde yo me he podido llevar. Entonces, siempre hay más. Siempre, 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 siempre. Y no creo que sea una cuestión de enfoque de, bueno, me falta, sino, bueno, ¿dónde más puedo? ¿Qué más puedo? ¿Dónde más puedo acceder? Sobre todo de mí mismo. Porque al final del día lo que pasa afuera es un reflejo de lo que uno es y de lo que uno tiene, de tus propias limitaciones. Y siempre trabajar en uno, siempre hay tela donde cortar. Entonces, yo la verdad es que es como, bueno, no voy a contratar, por ejemplo, no sé, un asesor financiero que esté económicamente jodido, por decirlo así. O sea, voy a buscar un especialista en algún tema que yo requiera resolver, que yo vea que esa persona está siendo congruente con lo que está enseñando, ¿no? Entonces, pues yo no te puedo enseñar algo que no tengo resuelto, ¿no? Y los temas de los que hablo, con los que trabajo, con la gente, tienen que ver con temas que yo primero he ido resolviendo y trabajando y estudiando. ¿Cuáles son? Empoderamiento, pero no el empoderamiento de Instagram, ¿eh? Ojo, sí. No se trata de ir cortando cabeza, sí, soy lo máximo y acá todo el resto, boom, no. No, es realmente, para mí el empoderamiento es reconectar con uno mismo, fuera de lo que es la cuestión de género, conectar cada vez más con uno mismo, con lo que uno sabe que no se había permitido reconocer que sabía, porque ese creo que es el punto. Siempre nos enseñan a que alguien más nos va a decir qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora. Y no quiero decir que no estudies, yo me la paso estudiando y tomando certificaciones y tal, pero el punto es reconectar con lo que uno sabe, volviendo a esto del victimismo, porque es muy fácil decir, no, yo no sé, no puedo, no sé qué, y cuando empezás a trabajar en vos y te empezás a dar cuenta que sí sabes y dónde está eso, y que podés ir tomando estas decisiones y empezar a hacerte responsable de eso, todo cambia también, ¿no? Desde otro lugar. ¿Es cómodo? No, es muy incómodo muchas veces, pero creo que ese es el verdadero empoderamiento, reconectar también con la capacidad que uno tiene, con la potencia, con la fuerza que uno tiene, con el regalo al final del día que uno es, y que no te enseñan. Yo creo que tenemos tanto miedo, más miedo de fracasar o de ser poca cosa, tenemos mucho miedo a la grandeza de nosotros. Entonces, de eso se ha tratado estos temas, ¿no? Ese empoderamiento para mí es el amor a mí, la autoestima, no desde un lugar de arrogancia ni de crear algo que no es, sino de verse a uno mismo, ver lo que uno es y a partir de ahí crear afuera.
A mí me parece muy interesante que toques un tema que pocas personas se atreven a abordar, que es el amor propio. De hecho, tu podcast, como dices, te llama Amor a mí. Uh-huh. Pero de pronto en esta sociedad pareciera que el amor propio está como un poco vedado porque es egoísta. Pero yo creo que es más bien ponerse bajo observación constantemente y estar primero bien para que puedas estar bien con los demás, ¿no? Y tú manejas mucho ese tema. Pero, no sé, de pronto, como por qué surgió. O sea, no es de que agarraste un libro y dijiste, creo que me gusta este tema. Tuvo una razón. Platícanos por qué. Sí, bueno, un poco lo que hablábamos recién cuando la cámara estaba apagada. Pues a razón de cagarla. ¿En qué eres experta? En cagar. En la falta de amor propio, exacto. Y sí, es que sí, vos sabés que... Y miren la cantidad de años que tengo trabajando en esto. O sea, mi primera carrera fue comunicación, yo soy comunicóloga, a mí siempre me gustó la parte de la imagen, de toda la parte de comunicación, ¿no? Y a la par, la parte de la salud, cómo funciona el cuerpo y cómo podemos sacar lo mejor de nuestros dones y talentos para poder hacer realmente algo en nuestra vida. Si nuestro cuerpo no está funcionando bien, es imposible que lo puedas hacer, ¿no? Entonces... desde chiquita todo eso me interesó mucho, le estudié un montón, al día de hoy todavía sigo en eso, entonces son cosas que he incorporado en mi práctica. Pero al final del día me he dado cuenta que las peores decisiones en mi vida, o sea, lo peor fue por justamente falta de amor propio. Pero a mí lo que yo me he dado cuenta era que ninguna definición de lo que era el amor propio, por ejemplo, que alguna amiga te haga el comentario, que te falta quererte más o te falta... O sea, nunca me sentía cómoda dentro de ese comentario o de esa como clasificación de amor propio. Entonces fue como, ok, perfecto, pero entonces, ¿qué es para mí? ¿Qué es? ¿Dónde no me estoy viendo? ¿Por qué no me animo? O sea, ¿por qué termino generando afuera? O sea, a ver, parto de la base y siempre lo enseño. Tu realidad la creas tú, uh-huh, desde tus creencias y tus puntos de vista, ¿ok? Ahora, vos decís, o sea, el que conoce mi historia sabe que tuve un tiempo muy complicado en el cual me pasaron, entre comillas, cosas muy jodidas. Que ahorita platicamos de eso. Ahora vamos a platicar de eso. Y vos decís, ¿en qué lugar cabe que una persona se haga eso a uno mismo? Uh-huh. ¿No? O sea, va a decir, Victoria, estás delirando. Y hay una parte en la que sí, claro, uno crea su realidad. Ahora, justo lo que vengo a contar es esos puntos de vista, esas creencias, que aparte eso lo postulan todas las personas de desarrollo personal, pero esas creencias son más del 90% inconscientes. Entonces, hasta que vos no realmente hagas consciente qué es lo que realmente crees de la situación, qué es lo que cómo realmente vos ves la situación realmente, no lo que se supone que, no lo vas a poder cambiar. Entonces, por ejemplo, durante un montón de tiempo para mí, mi realidad en mi casa, por ejemplo, era que el dinero era difícil de conseguir, ¿no? Y que las mujeres eran insuficientes. ¿Las mujeres eran insuficientes? Ajá. ¿Así creciste? Ese era el punto. Y sobre todo económicamente. ¿Por? Entonces, era lo que estaba en casa y era lo que creía mamá y era lo que creía papá. Entonces, muchas veces uno por amor y por lealtad inconsciente adopta esos puntos de vista que te digo, son más que cognitivos, son energéticos, está en tu energía y uno crea su vida desde ahí. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de eso, y yo siempre digo, mamá, papá, te amo con toda mi alma, mi mamá ya falleció, uh-huh, pero esa era tu realidad, no la mía. Yo uh-huh, hoy elijo, es un punto de vista, es una creencia simplemente, no es una verdad. Ok, ¿cómo la puedo cambiar? La voy a cambiar, voy a elegir que para mí esto es fácil, o sea, se me hace sencillo. ¿Cómo lo puedo crear diferente? Entonces vas transformando esos puntos de vista, pero justamente se trata de tomar tu punto débil, o sea, a base de agarrar tus puntos débiles y crear situaciones afuera en las cuales pues ya no daba más la situación, súper dolorosas, situaciones muy feas en las cuales el camino era o lo resuelvo para adentro o me destruyo, ¿no? Uh-huh. Has dicho una cosa que me pareció muy importante, que son los pensamientos, y los pensamientos crean realidad.
A mí me gusta una frase que dice, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras, cuida tus palabras porque se convierten en actos, cuida tus actos porque se convierten en tus conductas, cuida tus conductas porque se convierten en tus hábitos y tus hábitos se convierten en tu vida. Entonces, en esencia, si regresamos al hábito, somos lo que pensamos. Es decir, nuestro pensamiento, el estar consciente y el estar observando nuestros pensamientos, nos convierte la realidad que percibimos. Y entonces tú tienes mucho ese tema desarrollado en tus conferencias en el sentido de cuida tus pensamientos, tus creencias. Que es un paso atrás del pensamiento. Es un paso a mente del creador, porque son paradigmáticos y luego personas que tienen estos paradigmas están impedidos casi de ver la realidad por sus creencias y por sus pensamientos. ¿Cómo te has desenvuelto en ese tema y qué has advertido de la gente? Y de ti misma, claramente, ¿no? Es una pregunta, a ver, yo creo que, como te decía recién, ¿no? O sea, uno tiene como estos puntos de vista o adopta estas posiciones o esta manera de ver el mundo. Súper inconsciente, antes que el pensamiento. O sea, el pensamiento ya se convierte en algo cognitivo y siempre digo, no trates de responder con tu cerebro, ¿ok? Porque el cerebro, es más, dejemos de usar el cerebro. Una vez alguien en Instagram me atacó y me dijo que era una descerebrada y yo me reí mucho porque dije, qué gran cumplido que me hizo este señor. Justamente hablando de estas cosas. Y el cerebro no sirve porque el cerebro lo que hace es, en base a tu experiencia, en base a tu pasado, ¿ok?, te rellena el espacio libre para el futuro. Y nosotros no queremos que nuestro futuro sea una extensión del pasado. Ajá. Queremos trascender eso y crear algo diferente. Entonces, regresando a... Yo creo que todo se puede cambiar y esto lo puedo decir hoy después de la experiencia que tengo. Al principio, cuando en alguna certificación que tomé por ahí me postularon, todo se puede cambiar y yo... no, todo no, algo, un pedacito. Y hoy te puedo decir, sí, todo se puede cambiar siempre y cuando le pongas la atención, el cuidado que requiere y lo cambies desde vos. O sea, desde el estado de ser. O sea, cómo yo veo las cosas y cómo las percibo. Y simplemente permitirse cambiar. Hace poquito, bueno, antes de que estuviéramos grabando, estábamos hablando de algo que justo acabo de cambiar de idea, ¿no?, en mi vida. Y durante un tiempo tomé una postura y hoy estoy haciendo algo diferente, ¿no? Acabo de decidir llevar acciones diferentes, ¿no? Y yo creo que se trata mucho de eso, de estar presente en el momento sin tomar un punto de vista de, bueno, esto es bueno o es malo. Simplemente, bueno, ¿qué se requiere aquí? ¿Qué va a crear más? Tal vez ahora es no hacer nada, tal vez es no pelear, tal vez es no responder. Y tal vez ahora sí se requiere que yo haga una acción que ponga un límite. Pero no desde un lugar de reacción, sino desde un lugar mucho más neutro, donde incluso uno puede conectar mucho más con la potencia de uno y hasta el límite que uno pone es mucho más potente si no está reaccionando. No sé si me... Sí. O sea, sí, se vale cambiar del pensamiento. Completamente. A mí me costaba horrores. Creo que una de las cosas más difíciles para mí fue cambiar, o sea, dejar de juzgarme por las elecciones que había hecho en el pasado, que claramente no todas fueron habían tan sido brillantes. Correctas. No quiero decir que fueron jodidas, pero no fueron tan elegantes. Y decir, bueno, ¿cómo puedo cambiar ahora algo diferente? Y cuando me empecé a dar cuenta que estaba permitida cambiar de opinión, que eso no me hacía mala persona, ¿no? Porque también, también era parte de una creencia, de un sistema de creencias que uno a veces tiene, que bueno, no, tengo que ser estable, tengo que ser así, tengo que ser así. Y es como, sí, pero esto ya no me está funcionando más. Entonces, ¿por qué dejo de ser amable conmigo y con tal de ser amable con los demás, sostengo algo que para mí es insostenible? Porque al final del día está muy claro lo que es ser egoísta a lo que es ser cuidadoso y amable con uno mismo. O sea, la energía es muy diferente de las dos cosas y a veces está mal visto hacer cosas por uno, pero si uno no las hace,
nadie más las va a hacer por uno. Sí. Nadie. Y si uno no se tiene, y en mi experiencia incluso me ha tocado pasar cosas duras, muy duras, de repente decir, estoy sola. O sea, sola. Y la soledad es cabrona, ¿no? La soledad es cabrona y terminar descubriendo que hay una parte mía que ama la soledad. Pero también es bueno de pronto echarse un cafecito con uno mismo, ¿no? Un cafecito, un asado, perdona. Con un asado, con mate. Un asado, con un mate. Con un mate y un vino, ¿no? Sí. Pero entonces, y darte cuenta que cuando empezás a abrazar ese espacio y darte cuenta que creas estos espacios, porque yo decía, no, que al final estoy sola, violines de fondo, hasta que me di cuenta que había una parte mía que amaba a la soledad. Entonces dije, no, pendeja, no soy, porque estoy creando esto, pero porque hay una parte mía que lo ama. Entonces, y empecé a estar ahí más para mí, ahora con esto cierro la idea, empecé a estar más ahí para mí, y cuando yo empecé a estar ahí para mí, me di cuenta que no existía tal cosa como la soledad, y que entonces todo el resto del mundo, el universo, como le quieran llamar, estaba ahí para mí, pero porque yo estaba ahí para mí primero. Es importante. Te colocaste en primer lugar cuando normalmente a veces la generosidad nos obliga a estar viendo por los demás, pero de pronto se nos olvida que el que tiene que estar ahí en primer término es uno, ¿no? Yo creo que incluso tal vez te divorciaste y no sé si me estoy metiendo en algo que no, creo que estoy asumiendo, te divorciaste por amor propio, ¿no? Completamente. ¿No? Porque dijiste, a ver, a pesar de que lo pueda amar o pueda tener dificultades, primero me quiero a mí y esto no me está haciendo bien a mí, ¿no? Completamente. Pero también veo un poco de practicidad enorme en tus pensamientos. Dices, a ver, tal vez no es lo justo, no es lo correcto, pero me funciona. A mí me gusta esa palabra que usas porque dices, me funciona. Es como a pesar de todas las jodideces que pueda uno encontrar en las relaciones, en el trabajo, hay que encontrar el camino para ser funcional. Exacto. No sé. Es que es mucho de también, a mí me gusta verlo como a nivel social, fíjate. Vas a alguna cultura de Medio Oriente y no está mal visto tener varias esposas. Al revés, mientras más esposas tengas, mejor, porque además significa que podés mantenerlas a todas. Entonces que tu realidad económica está chingona. Entonces, y acá no. Y entonces es como que uno ve y dice, ¿qué está bien? ¿Esta realidad o esta otra? Pues no, ninguno está bien ni mal. Son usos y costumbres. Y juicios. Y entonces, a mí, ¿cómo es la realidad que yo quiero crear? ¿No? A mí, ¿qué me funciona? Y no desde el lugar de, bueno, voy a ventajear a todo el mundo y voy a... Porque luego a mí me han hecho varios comentarios de estos de, no, porque es que tú eres muy inteligente. Yo no soy inteligente. O sea, se ve como la inteligencia de una persona como la capacidad de fregarse a alguien, de ventajearse a alguien, de ver cómo toma ventaja. Y yo no soy así. Yo creo que uno puede ser muy sabio, muy conectado, muy consciente a momentos y usar eso para crear una vida que a uno le funcione sin pasar por encima de nadie, sin molestar a nadie, sin engañar a nadie. Al contrario, pero te pones primero y haces lo que te funciona. Exacto. ¿Por qué vas a estar viviendo para los demás cuando a los demás les importa un pepino? A vos. Oye, Victoria, ahorita en los minutos que llevamos, ahí se ve que aquí hay sabiduría, hay carnita, ¿no? Okay. De dónde extraerte, pero de pronto, o sea, no te llegó esa sabiduría de pronto y a partir de los libros, sino a partir de los mazazos de la vida, y creo que empezamos un poco más a hablar franco, ¿no? Esta sabiduría así de eres una chingona, eres una persona emprendedora que domina la palabra, que a partir de la palabra convences y generas bienestar y desarrollo en las personas, pero tiene un origen un poco complicado que inició de una manera bonita pero que terminó muy mal. Y inició el 6 de septiembre de 2018 cuando nació Augusto, tu segundo hijo. Me lo sé porque es un día más grande que Franco, que es mi hijo. Mi hijo nació el 7 de septiembre de 2018, ¿no? Entonces son de la misma edad. Pero dices, bueno, ¿por qué la caída empezó con el nacimiento de mi segundo hijo? Platícanos un poco los siguientes 8 meses. ¿Qué pasó? Bueno, me encanta tu cerebro legal poniendo un precedente de fecha. En realidad,
tenía mucho tiempo antes, pero ese se puede decir que fue un hito donde pues ya en la realidad se empezó a ver la crisis, ¿no? Entre septiembre de 2018 y fin de marzo, abril del 2019, yo viví 4 crisis, todas juntas, así tipo a quemarropa. Cuando una sola de esas crisis en años te cambia la vida, ¿no? Yo viví 4. Tus pequeñas muertes le llaman, ¿no? Mis pequeñas muertes y mis resurrecciones muy complejas. Ahí fue cuando me di cuenta y dije, ay, o sea, me encanta el drama. O sea, me encanta el drama. O sea, si viene el drama, pero que sea por cuádruple, ¿no? Pero por 4. Nace mi hijo en septiembre. Mi esposo, yo estaba casada en aquel momento, mi esposo se va de mi casa en diciembre sin aviso. O sea, sin aviso entre comillas, porque claramente pues yo en aquel momento no quería ver, percibía que algo estaba pasando, pero no me había ni atrevido a ver y quise como sostener algo y tapar algo y me explotó en las manos. Entonces, luego hablamos de eso. Mi esposo se fue una semana antes de Navidad y yo me quedé con mis hijos chiquitos. Augusto estaba recién nacido. Bueno, 3 meses después de eso, mi mamá Ahí van las dos. Esas son las 2 primeras. O sea, cuando te nace un hijo... Que no es nada malo, pero sí hay un sentido de vulnerabilidad. Hay una crisis de identidad porque tu vida ya no es la misma como mujer, ya sabes, te cambia la vida. O sea, sí es una muerte a la identidad de la mujer que eras y ahora sos otra mujer y hay una persona más en tu familia de las que estás a cargo. Entonces, no es malo, pero es una responsabilidad enorme. Está cabrón. O sea, los que saben, está cabrón. Sumado a eso, que se te vaya el compañero. Tu pareja. De la nada, porque no. Y de repente 3 meses después mi mamá, contrariamente a las figuras maternas que yo conozco de pues, la mayoría de la gente, yo con mi mamá siempre tuve una relación muy hermosa y muy bonita, nada que ver, ¿no? O sea, con lo típico familiar que luego hay sus dimes y diretes. Nosotros nos llevábamos muy bien y nos amamos mucho. Y de repente pues iba a venir a ayudarme porque yo ya había decidido divorciarme, ¿no? Imagínense en aquel contexto, tenía una hija más grande que en aquel momento tenía 4 y pues de la nada, de que pues la estoy esperando que se tome su vuelo, se descompone, la internan, queda vegetativa y a los 3 días fallece, ¿no? Entonces la persona más importante en mi vida después de mis hijos, mi mamá, y para mí fue el golpe más duro que podría haber recibido. Porque era la persona que más... era mi espacio donde yo no me sentía juzgada, de cuenta. O sea, era la persona... El único ser en este planeta que yo sabía que me iba a recibir como yo era. Con mis intensidades, con mis defectos, que iba a estar siempre para mí. Y de repente, eso también se fue. Sin aviso, porque ella no estaba enferma, ¿no? O sea, fue algo muy choqueante. Y entonces, pues, 10 días después de eso, en el mismo hospital, en la misma terapia. ¿Tú fuiste a verla? Llegué a despedirla, ella ya estaba vegetativa, llegué a despedirme de ella mientras ella estaba... ¿En Argentina? En Argentina, viajé con mi hijo chiquito, mi hija más grande se quedó aquí. Llegué a verla vegetativa, a cantarle nuestra canción y a decirle que se vaya tranquila. Y a las poquitas horas falleció. Y pues 10 días después de eso, en un cuadro muy similar al que ella tuvo, me atendieron los mismos médicos que no entendían nada. Tuve un cuadro muy similar al de ella y en la misma sala de terapia intensiva, en la cama de al lado, terminé yo igual internada en coma. 10 días después. Nada más que ella... A los 2 días hizo paro, yo me tardé 5 días. Los doctores no encontraban un diagnóstico, tenían como 5 hipótesis diferentes de diagnósticos. Me medicaron para todo, no era nada, o sea, mis marcadores bioquímicos no daban. ¿Y hoy sabes qué te pasó? Sí, ya regresando aquí a México, lo investigamos. Si querés te cuento cómo hice ese cambio de historia, porque sí fue muy importante para mí. Los médicos no sabían, no entendían, pensaban que eran 5 cosas diferentes: epilepsia, tormenta tiroidea, encefalitis,
etc. No era nada, me medicaron para todo, entonces sobreviví a lo que tenía, más todos los tratamientos que me dieron, que no eran, o sea, imagínense, antiepilépticos, una locura. A los 5 días me desperté con 8 kilos menos, no podía hablar bien, por ahí hay algunos videos míos en Instagram que he subido. Sí, vi una foto, entonces te veías fatal, o sea, te veías muy jodida, pero algo escuché pues en el podcast, porque no es que me lo hayas platicado, sino porque lo has hecho público, ¿no? Sí. Y... Es que nadie lo cuenta. ¿Por qué no cuentan? Gente, sí. ¿Qué onda? O sea, todos nacieron perfectos. De esto se trata el podcast, ¿no? Y de esto de un poco abrirse a lo que le ha pasado, a los errores, pero también a las adversidades que uno no tiene control, como pueden ser estos accidentes. Entonces contabas, perdón que te interrumpa, pero me parece que quiero hacer que hagas tu énfasis en lo que pasó. Te despiertas 5 días después, con 8 kilos menos, diciendo qué pasó, pensabas que era un mal sueño, te dan de alta, y llegas a la puerta y hay un escaloncito de 10 centímetros. ¿Ese escalón qué? Ese escalón, vos sabés que algo de lo muy interesante que yo estaba tenía como... Después descubrimos que era una bacteria meses después y esa bacteria me daba como... Esa bacteria segregaba toxinas que dañaban mi sistema nervioso y había tanta concentración de bacteria y de tanta toxina que por eso casi me muero, luego te platico más. Pero bueno, tenía como estos como momentos de delirio, ¿no? Sin embargo, desde el momento que yo abrí los ojos, yo sabía perfectamente... No sabía qué año era, ni sabía cuánto tiempo había pasado en coma, pero sabía perfectamente que mi mamá acababa de fallecer o que había fallecido y sabía perfectamente lo que había pasado con el papá de mis hijos, que estaba ahí, ¿no? Y no podía hablar, pero yo sabía. Y sabía también que acababa de suceder un milagro, que estaba aquí, que había despertado y que había elegido estar en este cuerpo. Porque yo me había querido ir, ¿no? Entonces yo sabía que había pasado un milagro. Entonces dije, bueno, ya estoy aquí a darle, ¿no? Días después... ¿Sentiste una segunda oportunidad? Sí, pero ¿sabes qué? Esa segunda oportunidad me la di yo. ¿Tú? Claro. O sea, yo sabía que había elegido regresar. Hablando con otra gente era como, es que nadie sabía qué había pasado. Yo siempre hice el chiste de, me fui a ver cómo llegó mi mamá, me aseguré de que había llegado bien y regresé. Y yo te voy a decir algo, si no fuera por mis hijos, yo no hubiera regresado. Y creo que más de una vez, después de eso... O sea, literalmente viste la luz. No vi la luz, pero yo sabía que no quería saber nada con este mundo. Era demasiado doloroso para mí lo que estaba pasando. Qué chistoso que en la inconsciencia de pronto tuvieras imágenes y ideas y pensamientos, ¿no? Todo. Y justo saliendo del hospital... 15 días después, tuve 2 semanas internada, ¿no? Me dijeron, anda, no sabemos qué tuviste, avísanos cuando tengas un diagnóstico específico. O sea, los doctores te dijeron, avísanos cuando sepas qué tienes. Un hospital, uno de los mejores hospitales en Argentina, de Córdoba, donde yo soy, me dijeron, te vamos a dar una alta relativa, no sabemos qué tuviste, avísanos. O sea, imagínate con qué fragilidad vas caminando, ¿no? Y me acuerdo que voy saliendo del hospital justo... Y salgo por la puerta por donde había entrado originalmente a despedir a mi mamá. O sea, una cosa como muy rara. O sea, cuando pasan estas cosas que uno está conectado y está tan presente, como que todo transcurre en otro tiempo, ¿no? Y quiero entrar al estacionamiento para irnos y voy a subir un escalón. Yo sí hay algo que siempre tuve, es fuerza física. O sea, físicamente soy delgada, pero soy muy fuerte. O sea, yo nunca he tenido un problema, es más, ¿no? Y quiero subir el escalón y tal cual casi me caigo. O sea, y esa sensación de fragilidad del cuerpo fue como fue como lo que me trajo de, oye, estás aquí, no te moriste, elegiste estar. Y entonces ahí fue como una cachetada de realidad y dije, wow, ok, estoy aquí, elegí estar, pues voy a hacer lo que tenga que hacer, me voy a dejar de pendejadas. Literalmente, eso fue lo que dije. Dije, voy a hacer lo que tenga que hacer, aunque me sea incómodo, aunque tenga miedo, pero ya, ¿qué más reservas voy a tener? Porque vivía con reservas y sobre todo, ¿sabes qué? No era tanto el hecho, ay, me muero de miedo de hacerlo. No, me queda cómodo donde estoy. Eso me pasó un montón de, oye,
me quiero divorciar porque ya no soy feliz en esta relación, pero me queda cómodo y tengo pánico de no poder sola y es más cómodo quedarme donde estoy aguantando abusos y maltratos y diminishment, no sé cómo se dice, disminución de mi ser. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a poner incómoda como me tengan que poner. Y sabes que en este tiempo lo que he dado, y todavía no acabo, me he dado cuenta que la parte más incómoda que me pone es ser vista. Y me vas a decir, Victoria, ser vista. Una modelo, luego. Pero no tanto físicamente, permitirme ser vista. Entonces me ponía muy incómoda. Hablar, decir, expresar, ser juzgada, ponerme en un espacio donde voy a ser juzgada. Dije, pues sí, pero esto es lo que requiero, ¿sabes? Para ser más yo, para brindar lo mejor de mis dones, talentos, compartir lo que sé. Bueno, me voy a poner incómoda y que me juzgue el que me quiera juzgar. Punto. Y ahí fue donde fue el breaking point de tu vida, ¿no? Breaking point de mi fue, vida. Entonces ya fue la cuarta casi muerte. Decidí regresar con el papá de mis hijos en ese momento, que fue muy importante para mí porque fue como, fueron de abril a diciembre. Me acuerdo perfecto el 12 de diciembre cuando me cayó la ficha de que ya se había acabado. Pero regresaste a México, pero también regresaste con él. Regresamos, claro. Regresamos unos meses y ahí fue cuando yo dije, voy a poner, como decimos los argentinos, toda la carne al asador. Voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer, a ver si es cierto que yo estoy faltando en esto. O sea, voy a hacer todo perfecto. Todo lo que la otra persona, como la otra persona quiere, de lo que se queja, de lo que no se queja. Todo, voy a poner todo, voy a hacer todo para que esa persona esté feliz. All in, pero todo, ¿eh? A ver si es cierto que era yo. ¿Y? Mira, ¿ves anillo? No. Entonces, no, pero te quedó la satisfacción de haber hecho probé a mí todo, misma, ¿no? Exacto, que no. Y ¿te acuerdas que hablábamos al principio? Reconocer que uno sabe lo que no reconoce. O sea, darte cuenta que sí sabes y no estabas reconociendo. Entonces me di la chance a mí de decir, ¿sabes qué? Ya di todo lo que tenía que dar aquí, no hay más, me voy feliz y tranquila y en paz. De que esto simplemente no es para mí, entonces la persona puede hacer lo que quiera, decir lo que quiera, y no es nada personal, digamos, con la figura de pobre, le debe estar picando la oreja ahora. Es un maestro, son figuras que nos enseñan un montón, y para mí poder tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, gracias al final del día. Tal vez la otra persona no te puede recibir un gracias, pero vos internamente es como, gracias porque me mostraste donde yo no me quería, donde yo no me elegía, donde yo no me sentía capaz, donde no me sentía suficiente. Y con mi cuerpo todavía tuve un par de años viste, recalibrando mi bioquímica y haciendo una serie de cosas que mi cuerpo no estaba bien. Con 2 hijos chiquitos, sola en México, sin familia. Son cosas que no cualquiera hace. Y uno se tiene que reconocer. Entonces de pronto estabas en un país que te era, bueno, ya no tan extraño. Pero la única familia que tenía era la familia de los hijos de Exacto, pero estabas en un país extraño, estabas sin familia, sin la persona más importante en tu vida, hasta ese momento que era tu mamá, aunque tenías a tus hijos. Y segundo, mi compañero, porque sí era importante. Sin tu compañero, no sé económicamente cómo la estabas pasando. Mi negocio yo había puesto en hold, en pausa, mi carrera desde que nació mi primera hija. Entonces mi realidad económica estaba, o sea, deuda, o sea, ingreso cero, deuda, o sea, tarjeta de crédito, deuda. Y sin embargo hice la demanda y dije, ¿sabes qué? Hasta esto acá se acabó, el dinero no es más grande que yo, un vínculo no es más grande que yo, mis hijos no son más grandes que yo, perdón, pero pues al final del día mis hijos no van a aprender lo que yo les diga, van a aprender lo que ellos vean. Entonces, y ahí el papel de víctima hubiera sido facilísimo y comodísimo. No jugaste ese papel de víctima. ¿Y qué hiciste? Porque eso es lo que quiero extraerte así como esponja para que lo compartas, porque yo en la vida cotidiana sí veo mucho ese tema de el papel de víctima es muy cómodo y quejarse está bien fácil. Pero tomar las riendas de tu vida y hacer las cosas que tienes que hacer a pesar de que no quieras hacerlas, eso está cabrón. ¿Qué hiciste? Ahí te va.
Y eso viene justo con lo que pasó en el hospital. O sea, a mí en el hospital, como no encontraban que tenía... yo tengo un camino de salud de muchos años. Vengo estudiando, invirtiendo en mi salud, tengo mis protocolos, me hice mi estudio genético, tengo mis protocolos de suplementos, todo. O sea, como me alimento muy bien. O sea, sí le invierto a mis cosas, que al final del día pues es un dinero invertido en mi cuerpo y en mi salud, que no estoy gastando en enfermedad, ¿no? Entonces, claro, como el paradigma tradicional en aquel momento no me resolvió tampoco, le quisieron echar la culpa a mi estilo de vida, cuando pues gracias a mi estilo de vida yo había sobrevivido. Yo creo que si hubiera estado como normal, una persona normal, mi cuerpo no hubiera resistido. Mi mamá ya estaba grande, pero su cuerpo no resistió. Entonces me empezaron a querer echar culpas y yo decía, esto no es, o sea, aquí hay algo. Y ahí fue cuando me permití confiar en que yo sabía, aunque no viera qué era, pero me permití seguir mi saber de, a ver, acá hay algo más. ¿Qué es? ¿A dónde miro? Entonces, en vez de concluir, entrar a la pregunta, ok, ¿qué tuve? ¿Qué fue? ¿Con quién voy? ¿Qué especialista me puede dar una respuesta? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Estoy aquí? Ok, ¿cómo hago para recuperarme? ¿Sabes? Entonces, en ese proceso, pues ya pude viajar a México. Me tardé como un mes en poder viajar. Imagínate, mi hija chiquita de 4 años, según yo me iba por 10 días, no vio a su mamá por 1 mes y medio. O sea, estuvo súper fuerte. Y entonces, el punto de vista de todo el mundo era, ay, pobrecita, mira lo que le pasó. Destruido mi cuerpo, mi cara, no podía hablar. Mi esposo, lo que había pasado, mi mamá, lo que había pasado, yo, mis hijos chiquitos. Hasta que después dije, ¿sabes qué, pobrecita? Tu madre. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo lo cambio? Y empecé a mirar y a darme cuenta de esto. Ok, una fragilidad sentía en mi cuerpo de, pues sabes que irte es muy fácil. O sea, check-out lo haces en cualquier... O sea, nos podemos morir en cualquier momento. ¿Verdad? Entonces, darse cuenta que yo hasta los médicos lo decían, pobre, fue tan duro lo que estaba pasando en su vida que ella se quiso ir. Entonces dije, bueno, ok, estoy aquí y quiero estar aquí, ¿cómo cambiamos esto? Entonces, aquí en México fui con varios especialistas. Uno de ellos, me acuerdo perfecto, en el momento yo no podía hablar bien y yo quería que porque yo sabía, o sea, de salud conozco, tengo muchos estudios en eso. Entonces, la doctora no me quería tomar un valor que para mí era importante porque yo me sentía fatal, mal. Entonces la doctora, según era la recomendada de no sé qué y la doctora espectacular, y no me quería tomar un valor que yo consideré. Y dije, ay, gracias doctora, bye. ¿No? Y mi esposo, no, porque no sé qué. Sí, súper lindo, bye. Y fui y busqué un especialista que yo sabía que me iba a tomar los estudios que mi saber me decía que me tenían que hacer. Entonces mandamos a hacer estudios de Estados Unidos hasta que salió. Y ahí dimos con que era una bacteria, se hizo el tratamiento de la bacteria y todo se empezó a acomodar. Pero uno es confiar en que yo sé. Y tal vez no lo tengo tan claro ahora de, bueno, es esto. Pero hacer la pregunta, estar conectado con uno, bueno, ¿qué sé de esto? ¿No? O sea, son herramientas que yo incluso las enseño mucho luego. ¿Qué sé de esto? ¿Cómo lo cambio? ¿Con quién tengo que ir? ¿Quién de todas estas personas me va a contribuir a mí para darme la información que requiero? O los recursos que requiero para hacer esto, ¿sabes? Y yo tenía muy claro que pues había elegido vivir, pues ni modo, ya estoy aquí, ¿no? Así que peor que hierba mala, mira. Pero encontraste los recursos y las herramientas al interior de ti misma. De mí. O sea, no estuviste buscando en otros lados, sino, o sea, no estuviste peregrinando para ver quién te ayudaba o de qué libro te ayudaba, sino te pusiste bajo observación claro. y de ahí sacaste Exacto. Y con mi relación fue, ok, bueno, su queja es esta. Ok, me voy a dar la chance, pero fue muy genuino, ¿eh? El tiempo que me tenga que dar de ponerme a mí en duda. Es verdad, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Tal vez, a ver, entra la pregunta, salte de la conclusión, entra la pregunta y ve qué más es posible. Y entonces ahí dije, hasta que un día supe que ya estaba. Y que había dado todo lo que tenía que dar y que pues ya no funcionaba eso para mí. Y gracias, next. Okay. Así. Y pobrecita, nada, sí, extraño a mi mamá, la amo con toda mi alma.
ok, ¿cómo puedo transformar esta relación? La energía no se destruye, se transforma. Entonces fue, bueno, no la tengo físicamente, pero ella sigue estando. ¿Cómo me puedo conectar con ella de otra forma? Y así, y así, y así, y así. Y está bueno recordar, porque es que uno dice, bueno, sí, en aquel momento y ya soy una chingona. No, o sea, me siguen pasando cosas en el día a día en el cual uno dice, recuerda, recuerda que alguna vez lo hiciste y vas. Regresas a ese punto de vulnerabilidad y te recuerdas cómo hiciste para resolver esa adversidad, ¿no? Pues sí, es que sí, uno ya luego ya lo hace más fácil. La referencia es uno mismo, ¿no? O sea, sí. Dijiste al principio que siempre hay que tomarse, ser autorreferente respecto de ti. Y tú has tenido estas cuatro tragedias o 4 pequeñas muertes, pero me llama también mucho la atención una palabra que tú usas, que yo la verdad no la ubicaba mucho, que es resignificar, ¿no? O sea, hablamos de renacer, de retomar, de lo que quieras, pero tú hablas de resignificar. ¿Qué significa resignificar? Ok, a ver. ¿Qué contexto le das? Porque me parece curiosa la palabra. Pues es que, bueno, una de mis materias favoritas en la universidad era semiótica. Semiótica. ¿No? La semiótica trabaja con el significado que el ser humano le da a las cosas. O sea, hasta el símbolo de una palabra es un símbolo gráfico ¿no? Entonces, el ser humano trabaja con su parte cognitiva, trabaja poniendo significados a todo. Y a partir de esos significados empieza a contar historias, ¿no? Y esa historia que te estás contando define todo. Si yo me hubiera quedado en el pobrecita, mira lo que me pasó, mira lo que me hizo, mira lo que no sé qué, mira lo que no sé cuánto, como todo el mundo pensaba y me decía y proyectaba hacia mí, no hubiera salido más. Es más, tal vez ahora no sé qué hubiera sido de mí. Entonces, fue cuando dije, oye, o sea, ¿esta historia es real? ¿O es simplemente una historia? Y yo la puedo usar para otra cosa y para ir a donde yo quiero ir, que es realmente estar contenta, estar tranquila, poder ser la mamá que mis hijos requieren, yo poder ser la persona que yo requiero para mí, para estar en paz conmigo, ser la persona que puedo ser en el mundo, porque ¿para qué estoy si yo no hago y yo no soy en el mundo quien tengo que ser, como tengo que ser? Voy a ser muy infeliz. Y me di cuenta que esa historia a mí no me servía y dije, no, pues me tengo que contar una historia diferente. Pero no desde un lugar de, bueno, de autoconvencimiento y de inventar algo que no es. No, o sea, ¿qué es lo que estoy viendo o qué es lo que me estoy contando que tal vez no es así? ¿Y qué parte me estoy perdiendo acá? ¿Es verdad que soy tan víctima y que soy tan pobrecita? ¿O desde qué lugar yo fui eligiendo esto? ¿Desde qué lugar lo fui creando? ¿Cómo puedo elegir algo diferente? Y te empiezas a dar cuenta que muchas veces vas eligiendo cosas en el día a día que parecen cosas muy chiquitas, pero vas tomando una dirección y te van llevando a un lugar. Y vos te vas poniendo en esa situación. Yo tenía años intentando divorciarme y no lo había logrado hasta que la situación se hizo insostenible y aparte 1000 veces más compleja, porque no es lo mismo estar con un hijo que estar con 2 y con tu cuerpo enfermo. Entonces, como, o sea, ¿lo hago ahora o no lo hago más? Oye, hablaste de elección. También me gusta esa palabra. Yay. Porque es distinto, tú lo dices, a decidir. ¿Cuál es la diferencia? Ahí vamos a hilar más fino. Sí, luego a veces, ahora dije decidir para no entrar en la discusión. Pero para mí, decidir, o sea, si vos ves una palabra y decidir y elegir, ¿cuál es más liviana? Elección. Eso resulta porque decidir tiene un montón de conclusiones y juicios alrededor. De, bueno, esto es así y es inamovible y no lo puedo cambiar. ¿Te acuerdas lo que hablábamos al principio? Entonces, o tiene una connotación de no me queda de otra. Tuve que decidir entre esto o lo otro. Es como una cosa llena de conclusiones de tiene que ser una cosa o la otra o tiene que ser así. No estás conectado con lo que realmente es posible, ¿no? En cambio, elección es como, bueno, pues ahora voy a elegir esto sin juicio de pues está bien o mal, porque una de las cosas que más nos atora es
hice bien, hice mal, me equivoqué, no me equivoqué, fui correcta, fui incorrecta. De modo, elijo. Elección, just choice. Solamente elección y ok, ahora si esta elección no me funciona, la voy a cambiar y voy a elegir algo diferente. Por Se siente mucho por más la ligero. livianidad de la palabra, ¿no? Exacto. O sea, elijo ser esto, elijo referirme al otro, y eso te da un poco más de ser más dúctil en la vida. Más flexible, exacto. Y decir, bueno, puedo cambiar lo que estoy eligiendo. Una de las cosas que a mí más me complicaba mi propio cambio, y obviamente pues después lo veía con las personas con las que trabajaba, pero para mí era muy difícil cambiar algo que juzgaba mucho. Si te das cuenta, yo hago muchos chistes y me río mucho, pues, porque soy un poco cínica en el fondo. Pero no podés cambiar algo de lo que no te podés reír, ¿ok? Porque justo esa risa o ese humor te lleva a un lugar neutro. Por eso lo uso mucho, por eso me gusta mucho a mí meter como estas cosas de, como que te saca de ese lugar tan fijo de, bueno, esto es así, ¿no? Y para mí elegir, cuando me empecé a dar cuenta que podía, o sea, que por más que la había regado 20 años enteros y me podría juzgar toda la vida y autocastigar toda la vida, por eso, decir, bueno, esta es parte del pasado. Pero honraste estas elecciones del pasado, ¿no? Sí. O sea, dices, bueno, a ver, ya está. O sea, me casé con él, pero lo elegí. Lo elegí. Lo elegí. Vi lo que quería ver, me hice güey con lo que no quería ver, porque las cosas estaban ahí y sin embargo, y todos los regalos que también hay, porque pues mis hijos... Y no, elegí y también tener un segundo hijo en una relación que a lo mejor ya no estaba dando, ¿no? Completamente. Pero también lo elegí. Entonces valoras esas elecciones, las honras y avanzas. Exacto. Porque si no te quedas atado en el pasado y no creas esa conciencia. Tú hablas también mucho de conciencia. Sí, y no conciencia desde un lugar de superioridad, que hay mucho en el ámbito espiritual, ¿no? De, ay, yo soy muy consciente y soy mucho mejor que tú. No, señores, eso no existe. Y aparte, ahora, aquí en este instante puedo ser consciente y miro para el otro lado y en un momento de inconsciencia hice una estupidez y me fregué la vida. O sea, así es. Entonces, no es que el estado de conciencia es un estado de iluminación inamovible. O sea, es un estado de elección constante. Pues en un momento de inconsciencia o de anticonciencia, hice una elección estúpida, ahí tengo mis consecuencias, bueno, voy a elegir otra cosa, next. Porque si no te quedas clavado en ¿sabes? En la situación y no lo puedes cambiar y te quedas en el juicio y te quedas en todo esto de la consecuencia y, ok, ¿qué va a crear más aquí? Para mí, sobre todo, pero cuando estás en ese lugar es como vas a decir, sí, pero qué egoísta. No, cuando estoy genuinamente desde un lugar más consciente, eligiendo algo mejor para mí, o sea, genuinamente mejor, no es como fregar, sino algo mejor, estoy creando más para todos. Y se nota la diferencia, se nota. Se nota cuando una persona hace las cosas de mala leche. Se nota, gente, los estamos viendo. Entonces, no lo hagan porque sí se nota. Ok. Me gusta esa parte del estado de conciencia, de estar eligiendo constantemente, ¿no? Oye, Victoria, vamos a ir cerrando un poco la entrevista porque eres una mujer muy ocupada, pero quisiera pasar por otro tema que me fascinó. Pausa, dame un minuto, porque antes de eso, sabes que una herramienta y una pregunta que me funciona mucho, mucho, mucho en este momento para cambiar lo que hablábamos recién es, ok, si no supiera lo que sé de esto, si no hubiera vivido todo lo que viví sobre esto, ¿qué podría elegir ahora? ¿Qué elegiría? Seguir igual. Si no hubiera un punto de referencia, claro. ¿Cómo elegiría hacerlo hoy? Muy bien. Vamos. Okay. Next. Siguiente pregunta. No es pregunta. Esto no se trata de un interrogatorio, sino de una charla que creo que va bien el cafecito. Tú hablas de... Más bien, te la voy a introducir la idea de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, el kungugi o kunsugi, una cosa así, es el arte japonés de restaurar la cerámica rota. Y de restaurarla con oro, de tal manera que sea la pieza nueva, restaurada por sí misma, una obra de arte. Y a partir de esa arte de la restauración,
japonesa de la cerámica, también se deriva una filosofía de vida, cómo te restauras a ti misma. Y tú tienes una frase que se llama más o menos de romperse para abrirse. Romperse para abrirse. Entonces estuviste rota y te restauraste o renaciste, pero te rompiste para abrirte. Explícanos un poquito más de eso. Yo creo que más que restaurar algo que era, tiene que ver con romper un montón de definiciones y realidades desde donde uno está funcionando que no tienen nada que ver con lo que uno es. Entonces en realidad es medio tramposo porque uno se rompe, pero no para volver a hacer algo, sino para avanzar a algo que uno es, a tener acceso a una parte de uno, a un estado de ser de uno que no había podido tener antes. Es como tener puesto un corset. O sea, yo antes, mi sensación era vivir dentro de un corset, ¿no? Que tenía que ver con estas definiciones de quién soy, de cómo se hace, de cómo debe ser hecho, de lo que está bien, de lo que está mal, de cómo puedo ser yo la persona perfecta, la mujer perfecta, la hija perfecta, la esposa perfecta, la no sé qué perfecta, según quién. Y de repente vienen estas situaciones que te rompen el alma, porque te rompen el alma. No hay manera. Y tienes dos opciones. Mirar te arrodillas, porque esas situaciones no te queda otra que mirar al cielo. Te quejas y lloras de tristeza y de injusticia, o miras arriba y agradeces y preguntas, ok, ¿qué más? Entonces, te conectas con eso. A mí estos episodios que pues espero que ya no haga falta que vuelva yo a pasar por ninguna cosa así. ya aprendí la lección, gracias. Pero me conectaron con un espacio de mí que no había estado yo conectada antes. Entonces, si no fuera por esos episodios que han roto mi corset, no estaría yo haciendo lo que hago ahora, ni contribuyendo como lo hago, ni siendo como soy. Entonces, yo creo que ese es el punto. Y no lo digo desde un lugar de positivismo tóxico, ni desde, ay, bueno, hay que buscarle el consuelo. No es consuelo. ¿Qué tal que no es un consuelo? ¿Qué tal que estaba ahí para eso la situación? Como, ay, hay que buscarle el lado positivo a la crisis. No. No es que el lado positivo a la crisis. Para mí no existe eso. Eso es un caramelito de... No. Está para algo. Encuentra el regalo que hay atrás de eso. Y normalmente ese regalo tiene que ver con más de ti. Ok, me encanta porque encuentras en la adversidad un agua que te da para seguir adelante y no te quedaste enclochada, anclada en el problema ni en todas estas pequeñas muertes. En realidad, más o menos eso fue esta charla, y yo creo que tienes mucho desarrollo de charlas a partir de estas experiencias que te dan para que la gente te siga mucho en redes sociales. Ahorita nos las dices. Y pues bueno, pues nada más quería ir concluyendo, y siempre a los invitados les hago les cuestiono o les planteo que hagan una pregunta. O sea, el que hace las preguntas, el que estoy haciendo normalmente el interrogatorio, que no lo es, soy yo. Pero me gusta que los invitados cierren con una pregunta a ellos. ¿Qué le planteas a las personas que se lo cuestionen y que se lo respondan al interior después de su conciencia, para que después de ver este podcast se queden con eso? O sea, porque tú hablas de la pregunta. A partir de estarte preguntando, uno de pronto encuentra respuestas, ¿no? Pues, pero es a preguntarte a ti misma. ¿Qué pregunta le pudieras hacer a las personas? Que se hagan. ¿Qué tal? Esta es una de las preguntas. ¿Qué tal que todo lo que definiste, o sea, que lo que definiste como verdadero no es? O sea, ¿qué tal que todo es opuesto a lo que parece ser? Cuestiónate la realidad. Exacto.
porque puede haber otra. Identidades que te compraste, definiciones, ¿qué tal que nada de eso es verdad? ¿Y qué vas a elegir ahora? Si nada de eso fuera verdad. Y pudieras elegir cualquier cosa, que elegirías. Me encanta. Cuestiónate y si algo sale de ahí, ¿qué elegirías? Me encanta. Gracias, Victoria, ¿dónde te Francisco. encontramos? ¿Cuáles son tus redes? Me pueden encontrar en el Instagram de Amor a Mí, que es @amoramí, 4 guiones bajos al final, pero busquen Amor a Mí. Mi Instagram personal es Victoria Hertel. Sitio web, pueden entrar al podcast Amor a Mí, está en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados. Sitio web, victoriahertel.net, amorami.net. Gracias. Pues Victoria, muchas gracias por venir, gracias por compartir tus historias, tus vulnerabilidades, por hablar. Mi humor ácido. Tus sonrisas y tu humor. Gracias por hablar franco y pues es un placer, ojalá echemos un asado y unos mates y con Fernet pronto. Gracias, ¿vale? Muchísimas gracias, placer. Nos vemos en el próximo capítulo, muchas gracias por escucharnos y denle click a la campanita y hagan me gusta. Muchas gracias.